Sí, está el invitado. Está el invitado, no vamos a perder tiempo, entonces le vamos a dar la bienvenida a un buen amigo, Pedro Donoso. Él es experto en temas de comunicación y también, por supuesto, analista político de los más importantes que tiene nuestro país. Pedro, gracias por aceptar este diálogo a través de Ingobernables. Hoy, lunes, cuando se va acabando el mes, 31 de marzo, la pregunta general que te planteo es si esta reunión de Novoa con Donald Trump y de Luisa González con Pachacuti y el resto de movimientos y partidos políticos el día de ayer en la provincia de Chimborazo generaron mucha expectativa, pero se transmitió en realidad poco en la realidad de los actos, de las acciones que realmente pudimos observar. Bienvenido. Hola Edu, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Creo que finalmente son hechos políticos que tienen que ser analizados en el antes, en el durante y en el después, ¿no? Es decir, como tú muy bien dices, digamos, son dos hechos que generaron mucha expectativa. Se desarrollaron finalmente quizás reventando esa burbuja, ¿no es cierto? Y veremos cómo mueven las cifras. Hoy por hoy finalmente es muy temprano para determinar, ¿no es cierto? Pero claro, además estamos viviendo como un momento digamos, bastante particular, ¿no es cierto? Estamos a 14 días de la elección, a menos de 10 días de poder revelar cifras, por ejemplo, de intención de voto. Entonces es muy interesante finalmente que estos hechos, digamos, políticos sean medidos, espero yo tener cifras esta semana de esos hechos políticos, porque el punto de partida finalmente es otro, digamos, ¿no? Es decir, ahí tenemos otro tipo digamos, de hechos que te marcan finalmente el escenario y el contexto, ¿no? Ujú. Ahora, vamos a desglosar lo que pasó con Daniel Noboa, lo que pasó con Luisa González y también algunos otros sucesos que se han dado en las últimas horas y qué es lo que se viene, además de cara ya a esta recta final de la campaña. Empecemos por el presidente Daniel Noboa. ¿Qué tan beneficioso desde tu análisis comunicacional puede haber sido el viaje a Estados Unidos para que hasta el momento solo aparezca una foto con el presidente Donald Trump? Una foto que desde cierto sector y actores políticos afines a la Revolución Ciudadana, como Andrés Arauz, por ejemplo, han sido cuestionados. Como te digo, creo que habrá que medirlo finalmente, ¿no? No sé si se me está escuchando porque se me traba la imagen. Sí, está bien, estamos escuchando. Ah, perfecto. Hay que medirlo finalmente, ¿no? Pero partamos de el punto de partida de ahora, ¿no es cierto? Recién el CIES reveló una encuesta, ¿no es cierto?, realizada finalmente el 24 y 25 de marzo con 820 casos, solo Quito y Guayaquil, esto es importante determinarlo, solo es Quito y Guayaquil, ¿no es cierto? Y te da cifras reveladoras, digamos, ¿no? Y más allá de las cifras reveladoras de intención de voto, que les voy a contar, ¿verdad? Hay otro ingrediente que me parece que es fundamental, que puede tener, digamos, lo que puede ser sujeto de incidencia, ¿no es cierto? O, digamos, de afectación de lo que se haga en estos 14 días de elección, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la encuesta del CIES? La encuesta del CIES te dice que, por ejemplo, en Quito, Daniel Noboa tiene 46.5% de intención de voto y en Guayaquil 45.5% de intención de voto, y el nulo 11.4%. Y Luisa González, digamos, está abajo, ¿no es cierto? En Quito con un 35.3% y en Guayaquil un 39.8% y el nulo con un 15.3%. Es decir, digamos, según esta encuesta, ¿no es cierto?, realizada, como digo, el 24 y 25 de marzo, ¿no es cierto?, Novoa tiene una ventaja y es una ventaja, digamos, importante e interesante. Pero digamos, creo que el quid del asunto no está solamente ahí, y ya aprendimos nosotros de primera vuelta que hay que analizar, digamos, el indicador de indecisión de manera individualizada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta encuesta? Nos dice dos cosas que son muy, muy interesantes. La primera es que la indecisión, por ejemplo, digamos, en Quito se ubica en el 9% y que en Guayaquil en el 11.7%. Pero ahí viene el otro factor que me parece que es fundamental, que es la volatilidad del voto. Es decir, cuando la encuestadora pregunta, usted ya ha decidido, pero puede cambiar su voto, un 7% en Quito te dice, sí, yo ya decidí, pero podría cambiar mi voto. Y un 9.5% en Guayaquil dice, sí, pero podría cambiar mi voto. Para mí, ahí está la clave de absolutamente todo. Es decir, porque incluso entra en el margen, ¿no es cierto?, de diferencia, más o menos, de la votación que obtendría Daniel Noboa como intención de voto frente a Luisa González. Estos hechos son hechos importantísimos porque pueden incidir finalmente en ese cambio. Entonces, cuando hay toda esta discusión de ¿dónde están los votos que debería obtener Luisa o que debería tener, digamos, Novoa? Para mí no solo están obviamente en el 1.200.000 de los otros candidatos, en el 2 millones y pico de ausentismo, están en estos
digamos, decididos finalmente que podrían cambiar su opción, ¿no es cierto? Y también en la lógica de la indecisión. Por eso estos hechos son supremamente importantes, pero también es importante medirlos específicamente, digamos, cuando suceden. Es decir, yo no te podría, digamos, adelantar con las cifras que tengo ahora, digamos, del viaje a Estados Unidos o el anuncio, digamos, de la CONAIE y su relación con RC. Ujú. ¿Quién ha manejado mejor sus estrategias y sus acciones en esta segunda vuelta electoral, post-debate, sobre todo, de acuerdo a tu análisis en la última semana? Yo creo que es difícil igual determinarlo, ¿no es cierto? Porque ha sido como muy, digamos, como muy ausente en verdad la presencia de la campaña, siento yo, ¿no? Es decir, ha sido como extraño, diría yo, que, por ejemplo, Novoa, y de acuerdo a lo que uno puede consumir finalmente en redes sociales, está regresando a ver al voto migrante, ¿no es cierto? En las 3 circunscripciones ganó Novoa en el voto migrante, vemos, digamos, que hay una acción muy importante y que quizás esa campaña esté entendiendo que ahí está el nicho importante para ellos, ¿no es cierto? Pero además, la reunión con Trump, independientemente de cómo se haya dado, si fue reunión o no fue reunión, eso hay un vacío de información, no lo sabemos, me parece importante también, y ya lo hizo González en su momento. No sé si tú recuerdas que González, después de la primera vuelta, lo primero que hizo fue la posesión del presidente de Uruguay, en donde se reunió con Lula, donde se Ujú. reunió con algunos presidentes. Y si, no, y si uno, digamos, proyecta el escenario más altamente probable que suceda, es que hay una diferencia muy chica entre un candidato y el otro, independientemente de quién gane. Y como finalmente las instituciones no tienen la legitimidad, porque ya hemos visto cómo las instituciones funcionan alrededor de los intereses de Novoa, ¿no es cierto? La opinión internacional va a ser clave finalmente para disipar los rumores de fraude, pero sobre todo para otorgar legitimidad a quien gane e incluso al proceso, ¿no? Entonces, claro, no es solo la foto con Trump, que es probable que busque Novoa, sino también esta lógica de garantizar, ¿no es cierto?, un apoyo a los probables resultados que se den, digamos, el 13 de abril y viceversa, digamos, y lo que hizo González con países afines, ¿no? Ahora, ¿qué tanta legitimidad puede tener, insisto, en este tema de la foto con Donald Trump, si es que no existe un pronunciamiento oficial en los próximos días de la Casa Blanca y si es que queda quizás solo como un encuentro informal? Sí, estoy de acuerdo contigo. Quizás eso no es lo que buscan. Lo que te planteo es tener una conversación, sea o no sea con Trump o el secretario de Estado, con quien sea, ¿no es cierto? De estos son los posibles resultados. El 13 de abril vamos a ir a elecciones. Nos gustaría finalmente que haya un pronunciamiento de Estados Unidos. A eso me refiero, ¿no? Es decir, el momento que tienes un pronunciamiento de la comunidad internacional reconociendo A o B resultados, tienes un halo de legitimidad en un país en donde la institucionalidad y su legitimidad está totalmente licuada, ¿no? Entonces, necesitas finalmente ese halo de protección. Yo diría que eso es lo que se busca más allá finalmente de una reunión bilateral. Ahora, tú hablabas del tema de los migrantes. En los últimos días, la campaña de Daniel Noboa publicó una pieza dedicada exclusivamente a los migrantes. Te consulto, ¿cómo crees que tomen los migrantes la reunión del presidente Noboa con un mandatario de los Estados Unidos que justamente está estableciendo políticas en contra de la migración? Digamos, el mensaje ahí es interesante. No sé si es verdad o mentira, porque no he tenido la capacidad de fact-chequear, pero lo que te están diciendo en ese video, e incluso hay estas cuentas de medios digitales afines al gobierno que dicen Noboa llegó a un acuerdo para que no sean prioridad las extradiciones, digamos, perdón, las deportaciones a los ecuatorianos. Ese es el mensaje que podría calar finalmente, ¿no? No en sí mismo la reunión, porque claro, yo también diría, digamos, el presidente Noboa se está reuniendo con el presidente que está deportando a nuestros migrantes. Si el mensaje, independientemente de que sea verdad o mentira, es el que quieres posicionar como titular, que es no vamos nosotros a hacer prioridad, digamos, en las deportaciones, ese es el mensaje que puede calar. Pero de todas maneras, Novoa ganó, digamos, en las 3 circunscripciones del exterior, ¿no? Es decir, en una circunscripción con menos margen, pero de todas maneras es el presidente ganador en la circunscripción finalmente del exterior. Entonces, eso sí te da una pauta finalmente de a dónde regresa a ver Novoa, qué es lo que quiere, qué es lo que busca y cuáles son, digamos, los votos que él busca, ¿no? Es decir, en el padrón electoral, más o menos, digamos, los migrantes representan 400,000 votos, si no estoy tan equivocado, ¿verdad? Que es una cifra importantísima en este margen súper estrecho que estamos nosotros viviendo. Pedro, no sé si tú tienes conocimiento, porque es una pregunta recurrente también de la gente que está conectada, si estas reuniones que se dan informales con el presidente Donald Trump
Efectivamente, se pueden contratar con una empresa de lobby que haga los acercamientos previos y que no necesariamente tienen que ser con un primer mandatario, sino que puede ser con un empresario de cualquier país del mundo, pero previamente se hace este lobby porque se habla de los famosos $165,000 que le habría costado al Ecuador. En efecto, sí hay cómo, ¿no es cierto? Incluso en Estados Unidos eso está reglamentado, si tiene una ley de lobby, ¿verdad? Para que establezca reglas, finalmente para que no haya actos, digamos, de corrupción, etcétera. En efecto, se puede hacer. A mí me sorprende mucho. ¿Y por qué me sorprende mucho? Porque, digamos, Noboa viene de una familia muy cercana a la élite política republicana de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Robert Kennedy, que es el secretario de salud del gobierno de Trump, es su padrino de bautizo, ¿no? Es decir, a mí me sorprendió mucho finalmente que el gobierno contrate a una empresa que lo haga. Finalmente parecería que funcionó, ¿no es cierto? Si es que, digamos, nos van a informar el gobierno qué es lo que sucede. Pero como te planteo, para mí, en verdad, el tema más allá de lo anecdótico, de sí, no, y la cena y lo informal y lo que sea, ¿no es cierto? Es el gran objetivo. Y para mí el gran objetivo de las dos candidaturas es buscar legitimidad internacional, digamos, ¿no? Ujú. Antes de pasar a la candidata Luisa González, te quiero consultar también acerca de los bonos que está entregando el presidente Daniel Noboa. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿Como un acto de campaña para reforzar su estrategia o quizás como un acto desesperado? Yo diría que las dos cosas, digamos, ¿no? Es decir, es evidente que son las dos cosas. Hay como mucha preocupación del sector empresarial, que lo he escuchado, de decir, bueno, el correísmo llega y va a tomar las reservas internacionales. Incluso, digamos, he leído notas de prensa en donde en una reunión que tuvo la candidata González con la Cámara de Comercio de Quito, ella dijo que se van a tomar las reservas internacionales. No sé si es verdad o no, pero finalmente eso es lo que han dado como testimonio varios empresarios. Entonces hay mucho temor ahí y claro, cuando yo me pregunto en estas reuniones que tengo con gremios de en la última semana, en la anterior semana, cuando en el seguimiento que hemos hecho nosotros, hay por lo menos 5 o 6 anuncios de bonos que ha hecho el presidente Noboa. ¿De dónde va a sacar ese dinero? Sí, es altamente probable que también sea de las reservas internacionales, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, un montón de dinero finalmente que tiene que salir de algún lado. Y no solo finalmente es un bono a las personas afectadas en Esmeraldas, a los jóvenes, ¿cierto? Es incluso la fuerza pública, que también te determina otro tipo de mensaje, ¿no? Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué a la fuerza pública? ¿Por qué a las fuerzas armadas que son, digamos, los vigilantes del proceso eleccionario? No digo que sean los garantes, sino literalmente los vigilantes. Es decir, el que te lleva a la urna finalmente es, ¿no es cierto?, las fuerzas armadas. La gran pregunta es ¿por qué? Y sobre todo la gran pregunta es ¿de dónde va a sacar ese dinero? Porque además, usualmente nos olvidamos que después del 13 de abril hay que gobernar este país. Pues hay que gobernar este país hasta el 24 de mayo, ¿no es cierto? Y toda la expectativa que tú has generado como candidato a presidente, después tienes que cumplir. Y ahí puedes tener un problema de gobernabilidad si no tienes el dinero finalmente para cumplir esa expectativa, ¿no? Ambos candidatos le están apuntando sobre todo a tratar de captar votos en la Sierra Centro y en el austro del país. Digo esto por los últimos recorridos y sobre todo el presidente Noboa, que ni siquiera ha visitado Esmeraldas después de la crisis del derrame de petróleo. Digamos, yo creo que hay un cambio, o sea, hay diferencias de la estrategia, ¿no es cierto? Lo primero que hizo González, después finalmente el 9 de febrero, como te digo, fue garantizar esta legitimidad en el exterior, ¿no es cierto? Ahí hubo una ausencia del presidente durante varios días, ¿verdad? Post 9 de febrero. Digamos, en mi percepción, ¿no es cierto? Vi que la candidata González se volcó a la costa en el inicio de su campaña, digamos, Ujú. ¿no? Es decir, en el inicio de post 9 de febrero, Noboa, digamos, más se concentró en la sierra y ahora me parece que hay una profundidad de presencia, digamos, de la candidata González en la Sierra Centro, como tú bien dices, pero yo creo que Noboa se ha volcado finalmente a regresar a ver al voto migrante, digamos, a ampliar su espectro ahí, ¿no? Que creo que es importante. Lo que se podría hacer en estas 2 semanas seguramente es que Noboa profundice su campaña en la costa, ¿no es cierto?, en donde no le fue tan bien, y, digamos, González con el acuerdo con Conalle, ¿no es cierto?, intente profundizar su campaña en la Sierra Centro. Y para el presidente Noboa, ¿qué tan beneficioso es conversar con medios de comunicación afines, en charlas en donde no hay tanta profundidad o no hay un contraste mayor con lo que él manifiesta y resultan siendo muchas veces charla entre amigos, entre cercanos, entre pares? Yo creo que le conviene mucho, digamos, ¿no? Y finalmente le conviene para poder ampliar su espectro de votación. Por ejemplo, en esta encuesta del CIES que te mencionaba, ¿no es cierto? El nulo y blanco, digamos, mayoritariamente en un 22% se encuentra en el grupo etario de 18 a 27 años, por ejemplo, ¿no? Y también depende mucho del medio a donde vaya. Es decir,
Es interesante, por ejemplo, que las últimas entrevistas que ha dado Noboa hayan sido, por ejemplo, en la cadena Canela, digamos, ¿no? Ujú. De propiedad del exalcalde Yunda. Es decir, también hay que ir como midiendo ese tipo de espacios, lo que a mí me puede parecer no importante, lo que a mí pues, me puede parecer criticable, que sea un presidente candidato que no vaya a medios de comunicación en donde finalmente profundicen las preguntas o, digamos, le contradigan, etcétera. Para la campaña puede ser beneficioso, digamos, ¿no? En especial cuando tienes geolocalizado a dónde quieres hablar, a quién quieres hablar, por qué medio quieres hablar, etcétera. Ujú. Pasemos ahora a la candidata Luisa González. Empecemos por lo último, por lo más reciente. ¿Cómo interpretamos la firma del acuerdo sin la presencia de Leonidas Issa? Yo creo que es un golpe fuerte, diría yo, es decir, simbólicamente es un golpe fuerte. Yo sí, yo me cuestiono si esto es más un tema simbólico que real. Es decir, yo no sé si este acuerdo vaya a movilizar votos, digamos. Eso habrá que medirlo. No lo sé. Hay que regresar a ver finalmente, como te decía yo, para mí la clave no está en el voto del movimiento indígena para González. Para mí la clave está en cómo convenzo yo a los no tan convencidos que votaron por Noboa en la primera vuelta y viceversa, digamos, ¿no? Es decir, si yo te ratifico estas cifras que te estoy diciendo, que solo son Quito y Guayaquil, para empezar, ¿no es cierto?, con un 7% de voto volátil, es decir, de que yo podría cambiar mi voto en Quito y un 9,5 en Guayaquil, creo que ahí también está la clave, ¿no? Es decir, ¿cómo convenzo yo a los que votaron por Noboa para que voten por mí? ¿Derivado de qué? De los hechos políticos de los últimos días, ¿no es cierto? Del derrame de petróleo en Esmeraldas, del invierno en la costa, ¿no? Etcétera. Para mí, ahí está la clave y también finalmente el nivel de indecisión que llega a 9% en Quito y 11,7% en Guayaquil, ¿no? Entonces, creo que es más simbólico que otra cosa, pero sobre todo, más que simbólico, te garantiza gobernabilidad. No, no hay que olvidarse finalmente que después, ¿no es cierto?, de que se acabe la campaña hay que gobernar este país. Y los 9 votos de Pachacuti en la Asamblea son vitales. Entonces, creo que más allá de ser electoral, esta idea es de gobernabilidad futura, ¿no? Es decir, si ganase la candidata González, o si pierde de todas maneras, ¿cómo puede la RC coordinar acciones con esos 9 votos de Pachacutic? Porque con esos 9 votos de Pachacutic solo le faltaría un voto a la RC en la asamblea nueva para poder llegar a los 77 y tener mayoría para designar autoridades y hacer un par de cosas. Entonces, más que Ujú. finalmente electoral, creo que es un tema político de gobernabilidad post 24 de mayo. Tú hablas de la gobernabilidad y del simbolismo que puede haber tenido esta reunión o la firma de este acuerdo. Sin embargo, si uno escucha el discurso de Leonidas Issa, uno puede entender claramente que va un discurso más de reclamo e incluso de advertencia si es que no cumplen con lo que prácticamente yo estoy planteando. No es un discurso por parte de Leonidas Issa de el consenso, sino si no me cumples lo que yo te estoy exigiendo, pues de inmediato me vas a ver en las calles. Porque Isa ya se bajó de la tarima y volvió a ponerse, digamos, la ropa de activista social, de actor social, ¿verdad? ¿No? Entonces yo no descartaría finalmente que último trimestre del 2025, ¿no es cierto?, haya movilizaciones sociales, ¿no? Entonces, digamos, para retomar un poco lo que Independientemente de decía, si gane Novoa o gane González. yo creo que la temporalidad va a ser distinta y se va a medir, digamos, la reacción. Es decir, este es el presidente, no es el presidente candidato, por lo tanto, no va a haber una diferencia si es que gana el 13 de abril, ¿no es cierto? Es decir, va a haber continuidad y la activación de la movilización social, que diría que es mucho más rápida y mucho más lógica, digamos, ¿cierto? Con González quizás sería distinto porque también tendrías válvulas de escape. Es decir, no es descabellado pensar, por ejemplo, que con este acuerdo RC Pachacutic, la presidencia de la Asamblea vaya a Pachacutic, por ejemplo. No es descabellado hacerlo. ¿Cuál va a ser la reacción de Novoa? Seguramente una asamblea constituyente o seguramente una muerte cruzada. Entonces, esta asamblea que tenemos no durará mucho, etcétera, ¿no? Pero sí, creo que finalmente el juego de Isa fue el juego otra vez de soy líder de la CONAIE, no me caso con nadie y te advierto finalmente las cosas, ¿no? Porque además también Isa tiene que velar por la gobernabilidad de su organización, que usualmente está siempre al filo de la navaja y casi a punto de implosionar. Ujú. Isa está pensando más en las elecciones de la CONAIE que ya se vienen y por eso quizás tomó esa postura de no acercarse tanto a la revolución ciudadana y más bien mantener distancia. Yo creería que sí, y creo que de una u otra manera estas voces disonantes, ¿no es cierto? No sé qué legitimidad tienen, pero son voces disonantes al fin y al cabo.
sí le preocupan, digamos, ¿no? Es decir, hay precautela, ¿no es cierto?, el sostener la cohesión del movimiento indígena, que es finalmente, digamos, una lógica de gobernabilidad, porque independientemente de quién gane el 13 de abril, como te digo, la CONAIE va a seguir sobreviviendo. Seguramente necesita cohesión para reactivar las movilizaciones de las calles, necesita cohesión para manejar un bloque de 9 voluntades, ¿no? Además, con ese acecho permanente que es ADN de robarse asambleístas de otros movimientos, ¿no? Es decir, eso tiene que ser, digamos, estar presente y tiene que estar como la voz del gobierno intentando desarmar, digamos, al bloque de Pachacuti, ¿no? Entonces, creo que con miras finalmente a la cohesión con Aye, a la cohesión con Aye Pachacuti y finalmente a plantear una estrategia a partir del 13 de abril de sobrevivencia también. Ayer Leonidas Issa, en su video de aproximadamente 8 minutos, varias veces recordó la persecución, a su criterio, que sufrió el movimiento indígena por el expresidente Rafael Correa. Y de hecho conminó a Luisa González a que acepten los errores y que los digan públicamente. En este escenario, ¿crees tú que es conveniente que Rafael Correa se mantenga al margen o tú esperas que quizás Rafael Correa pueda salir a responder algo de lo que dijo Leonidas Issa? Yo creo que sí, me van a insultar por esto, pero siempre es positivo que Correa se mantenga al margen cuando sucede este tipo de cosas, porque sí, un tuit, digamos, una reacción, yo creo que puede pensar, digamos, las cosas. No creo que quiebre el acuerdo está, como te digo, el acuerdo para mí es más de gobernabilidad política que de un proceso eleccionario. El acuerdo está finalmente quizás para repensar las autoridades de la Asamblea el 15 de mayo, entonces creo que va por otro lado finalmente, ¿no? Pero claro, siempre se puede exacerbar, digamos, las relaciones y los ánimos, ¿no? Y ahí Correa es experto en hacer eso. Hay otro tema, antes de ir cerrando la entrevista, porque no quiero ser abusivo con tu tiempo, mi querido Pedrito. Uno de ellos es justamente el tema del caso Ligados. Ayer se publicaba en una entrega de Coavisa que hay un chat del denominado grupo La Colmena, en donde se habla, entre otras, de las posturas diferentes o disímiles que tienen sobre el accionar de Ronnie Aliaga en contra de la fiscal Diana Salazar. ¿Tú crees que esto le va a terminar afectando a la candidatura de Luisa González o crees que para el pueblo llano, el pueblo que lo que quiere es educación, trabajo, seguridad, esto está bastante lejano y ni siquiera lo toma en cuenta? Pues siguen siendo, digamos, expectativas, pero nos lleva a una reflexión mayor, más allá de lo anecdótico, de ligados, de la rana René, de no sé qué. Creo que es más importante ver el concepto, ¿no es cierto? Y yo creo que este proceso eleccionario se está jugando y se va a jugar en la cancha de la institucionalidad. Es decir, es la Fiscalía General del Estado con filtración de chats, la Contraloría, el Tribunal Contencioso Electoral, los grandes electores, ¿no es cierto? Es decir, su intención finalmente van a ser cómo yo, otra vez, convenzo a este voto blando, ¿no es cierto? Este voto volátil de irse a favor de Novoa, creando estas expectativas, digamos, o estos temores, ¿no es cierto? Entonces, desde el caso Ligados, es Venezuela, ¿no es cierto? Ujú. Sin embargo, estos dos temas en específico, diría yo, y quizás de Venezuela, es un caso mucho más excepcional hoy por hoy. Eso pudo haber funcionado en el 17, en el 21, en el 23, pero hoy Venezuela, a ver, electoralmente Venezuela en el Ecuador y yo creo que la región no es solo un país, es un concepto, ¿no es cierto? Es decir, Venezuela te representa cosas, ¿verdad? Venezuela te representa dictadura, pobreza, migración, eso es lo que te quieren representar y eso a la larga es lo que representa, porque tenemos finalmente, y nosotros vemos la migración en las calles, en nuestra cotidianeidad, entonces nos da temor finalmente, ¿no es cierto? Pero ya pasado 3 elecciones, ¿no es cierto? Si la candidatura que utiliza este concepto no logra darle un asidero de realidad, indicadores de realidad, eso perdería efecto, diría yo. Es decir, Venezuela por sí mismo no se sostiene, ¿no es cierto? Venezuela se sostiene cuando tú tienes mejores indicadores que Venezuela y nosotros no tenemos mejores indicadores que Venezuela. Es decir, tenemos muchas más muertes violentas, la pobreza finalmente casi llega a esos niveles, ¿no? Entonces, ya cuando no logras que el concepto que te genera temor tenga asidero en la realidad, yo diría que ya no tiene eficacia. Lo mismo es el tema de la corrupción. Entonces, eso no quiere decir que la institucionalidad no vaya a hacer algo, ¿no es cierto?, para favorecer a Noboa, como ya lo hemos visto, en la resolución del Tribunal Contencioso Electoral sacando del camino a la vicepresidenta, etcétera, o viceversa también. El correísmo utiliza la Asamblea finalmente también como un actor fundamental en este proceso eleccionario, ¿no es cierto?, cuando la señora Goldbaum habla en la Asamblea, etcétera, ¿no? Pero claro, tiene que ver con eso, es decir, yo creo que ya no es deficiente utilizar conceptos como Venezuela, como corrupción, como chats filtrados, como casos ligados,
en un proceso eleccionario en donde ya tienes otro tipo de indicadores, ¿no es cierto? En donde finalmente, si la curva de violencia sigue así, vamos a cerrar el 2025 con 10.000 muertes violentas. Ujú, Ahí la gente se pregunta, ¿qué me importa Venezuela si yo finalmente estoy viviendo un infierno? ujú. ¿Y tú crees que el gobierno del presidente Noboa respeta el sistema democrático? Yo creo que no, no creo que ha sido el único, creo que hemos vivido, digamos, como secuencias de esto, con lo cual no quiero normalizar. Nuevamente, finalmente, la institucionalidad juega un factor fundamental, nuevamente la institucionalidad es un actor político, nuevamente la institucionalidad genera este ecosistema de fraude, ¿no es cierto? Porque el fraude no se hace el día de la elección, se hace antes, Ujú. ¿no? El fraude se hace cuando la fiscal general trae al fiscal de Colombia y acusa al señor Arauz de recibir dinero del ELN. Eso es un fraude, digamos, ¿no? Y los últimos años finalmente ha sucedido así. Yo diga, los últimos años, hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Entonces, no es exclusivo del correísmo o del anticorreísmo, así lo han hecho, y eso tiene una afectación evidentemente en lo electoral. Te preguntaba eso porque no sé ahí qué tanta validez pueda tener el discurso desde Daniel Noboa de criticar a la dictadura de Venezuela de Nicolás Maduro. Sí, de todas maneras es un tema que lo discutimos tú y yo y que no permea finalmente para abajo, ¿verdad? Pero me parece que es clave de cara a con lo que yo te decía en un inicio, la legitimidad, ¿no es cierto?, de las voces internacionales, ¿no? Es decir, digamos, él evidentemente tiene que criticar la dictadura de Maduro para, digamos, buscar favorecerse finalmente del pronunciamiento de los Estados Unidos, etcétera, porque yo repito finalmente, la diferencia entre un candidato y el otro candidato podría ser mínima el 14 y el 13 de abril, ¿verdad? Y vamos a necesitar como país que esos resultados tengan algún halo de legitimidad. Y la única manera de encontrar un halo de legitimidad que no entre en esta disputa y en esta licuadora correísmo-anticorreísmo va a ser las voces internacionales. Creo que ahí va a estar la clave, sobre todo para que finalmente 2 o 3 semanas después de las elecciones no haya un pico de violencia derivado del tema de los resultados electorales, ¿no? Las dos finales cortitas, Pedro, ¿tú crees que se van a respetar la mayoría de los votantes que vayan a las urnas del 13 de abril? ¿Crees que hay garantías? Yo creo que sí, creo que finalmente hay varias características que me dan indicios de eso. Por ejemplo, estas elecciones, las del 9 de febrero, tuvo el mayor número de veeduría internacional que ha podido haberse, más de 1.500 veedores internacionales. Otra vez la Unión Europea regresa al Ecuador para hacer veeduría electoral, que me Ujú. parece que es fundamental. Entonces, a mí no me preocupa el día de la elección o el conteo de votos, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil hacer fraude específicamente, digamos, con los votos. Para mí el fraude se hace antes, digamos, ¿no? Como lo que te decía, estableciendo la institucionalidad como el gran elector, por ejemplo, ¿no? Filtrando chats, inventándose glosas, no sé, todo lo que pueda de una u otra manera hacer el candidato presidente, el presidente candidato, o en sí mismo el correísmo desde la asamblea para tener más presencia y, digamos, lograr obtener más votos dentro de la campaña. ¿Y es posible que nos podamos reunificar como sociedad, más allá de las diferencias políticas luego del 13 de abril? Creo que no, digamos, eso es algo que es recurrente, ¿no? Es decir, todo el mundo apunta a, queremos un gran acuerdo nacional, y yo siempre planteo, para tener un gran acuerdo nacional tiene que haber algún tipo de pegamento social. Y la ecuatorianidad está licuada, es decir, no tenemos, finalmente la ecuatorianidad no existe, sigue en disputa la ecuatorianidad, ¿no? Yo siempre hago esta reflexión, ¿qué tengo yo de común con una mujer afroecuatoriana de Esmeraldas, por ejemplo? Absolutamente nada, ¿no? ¿Qué tiene en común esa mujer afroecuatoriana con un joven Shuar finalmente de la Amazonía? Nada. Es decir, no vamos a poder tener un gran acuerdo nacional que usualmente se repite porque no tenemos un pegamento social que nos una, digamos. Es decir, porque además todos queremos hacer un gran acuerdo nacional, pero con los míos, es decir, no con los distintos, ¿no? Ujú. Entonces, acuerdo nacional sí, pero no con los correístas. Gran acuerdo nacional sí, pero que no me incluyan a los anticorreístas, a los banqueros, a los empresarios. No, yo no quiero nada. Entonces, si es que nosotros siempre partimos de la eliminación del otro y la incapacidad de la otredad, de entender que hay el otro y con sus diferencias nos sentamos a hablar, es imposible, digamos, ¿no? Entonces, mientras no profundicemos, y esto es un proceso a largo plazo, en la construcción real de la ecuatorianeidad con nuestras diferencias, ¿no? Porque además, otra de nuestras características es que le tenemos terror al conflicto y que no sabemos conflictuar. Entonces, necesitamos eliminar finalmente el conflicto, ¿no? No podemos lograr un gran acuerdo nacional, volviendo a las cifras del CIES, si estamos viviendo con un 56% de pesimismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos estamos pesimistas del presente.
es muy complejo, eso no me parece que se da y tampoco hay, digamos, detonantes o actores que acudan finalmente con legitimidad y realidad a buscar un gran acuerdo nacional. Pedro, muchas gracias, y suerte el miércoles con el Atlético de Madrid. Cruzaremos los dedos. Un abrazo, maestro. Un abrazo.